Hasta ahora hemos estado estudiando las leyes que gobiernan los fluidos cuando se encuentran quietos, cuando están en reposo. Ese estudio se conoce como estática de fluidos. Cuando los fluidos están en movimiento, se lo conoce como dinámica de los fluidos. Y cuando los fluidos fluyen por distintos ductos, se caracterizan por dos tipos de flujo. Un flujo que se conoce como flujo laminar, donde las partículas no se entrelazan, o sea, mantienen trayectorias cuasi paralelas. Eso se puede ver el comportamiento en la fotografía que se encuentra a la derecha de esa figura, de ese esquema que estuve marcando. Y por otro lado, también suele ocurrir por diferentes factores. Uno de ellos es la velocidad con la que se transporta el fluido por el ducto, pero también tiene que ver con la densidad del fluido, la viscosidad, que es la fricción que hay entre las partículas del mismo fluido, que por ejemplo, ahí representé dos partículas. Esas dos partículas en realidad no describen trayectorias paralelas, sino que se empiezan como a entrecruzar en su camino, debido, como ya les dije, a todos estos factores, digamos, puestos en una determinada relación matemática, determinan lo que se conoce el número de Reynolds. Entonces, hay un valor, el número de Reynolds, para un valor menor que ese número, el comportamiento del fluido del flujo es laminar, y para valores mayores de ese número, que resulta de combinar esos factores que le comenté, el flujo resulta turbulento. Esas serían las trayectorias que seguirían las partículas en un flujo laminar, y estas serían las trayectorias que seguirían las partículas en un flujo turbulento. El flujo turbulento se caracteriza por una mayor pérdida de energía. Si bien en el flujo laminar también hay rozamiento y pérdida de energía, pero en el flujo turbulento es mucho mayor. Es uno de los motivos por lo que en la mayoría de los casos se desea de que los flujos en las tuberías sean de tipo laminar, porque tiene una pérdida de energía menor, entonces cuesta menos transportarlo. Además, porque el flujo turbulento produce otros efectos de erosión sobre las tuberías que le acortan su vida útil, así que ese es otro motivo por el que se trata de evitar los flujos turbulentos. Una herramienta muy útil para resolver problemas de dinámica de fluidos es lo que se conoce como la ecuación de continuidad. Esta se basa en el estudio de lo que pasa en una tubería cuando cambia su sección, como se muestra en ese dibujo. Ahí tenemos una tubería que tiene una sección que se reduce, y se estudia el flujo de fluido que atraviesa la sección de cada extremo. Se parte de la premisa de que toda la cantidad de masa de fluido que penetra en un determinado tiempo en un extremo tiene que ser el mismo que el que sale en el otro extremo en el mismo tiempo. Y así se determina la expresión que se ve abajo, que quedan vinculadas la sección y la velocidad del fluido en la entrada con la sección y la velocidad del fluido en la salida. Se vincula la masa con la densidad, como se muestra ahí en ese cuadrito, cosa que ya habíamos visto cuando vimos la parte de estática de fluidos. Y luego se vincula el volumen con la sección y la longitud. O sea, está considerando un determinado volumen que entra por un
extremo tiene que ser el mismo que sale en el otro extremo en el mismo tiempo. Y como esa longitud que se desplaza el fluido, dividido el tiempo da la velocidad, entonces esa longitud del volumen unitario del fluido dividido el tiempo da la velocidad del fluido que tiene en cada sección. Igualando la tasa de flujo de masa en la entrada y en la salida, y poniéndolo en función de la densidad del área de la sección y de la velocidad en cada extremo, para un mismo fluido que tenga la misma densidad, se puede simplificar la densidad y entonces queda la expresión que vemos en la parte inferior, donde se vincula el área de la sección de entrada, que por la velocidad de la sección de entrada tiene que ser igual al área de la sección de salida por la velocidad con la que sale el fluido en la sección de salida. Otra ley importante que gobierna a los fluidos en movimientos es la conocida ecuación de Bernoulli, que tiene muchísimas aplicaciones. Se basa en considerar una determinada volumen de fluido en una tubería que puede estar dispuesta de una manera que cambie su altura y su sección. En la figura que recuadré se ve con un gris más oscuro un determinado volumen de fluido que asciende por la tubería hasta tener una posición final como se muestra en la figura de abajo. Para que ocurra eso, se debe ejercer cierto trabajo sobre ese fluido. Entonces, en la sección 1 aparece una fuerza, una presión del fluido que está a la izquierda de esa sección de la tubería, porque la tubería tiene continuidad. Nosotros hemos extraído un trozo de esa tubería. La presión que ejerce ese fluido a la izquierda de la sección 1 produce un trabajo al hacer ascender ese fluido, al desplazarlo por la tubería. En la sección 2, el fluido recibe una presión del resto del fluido que está a la derecha de la sección 2, que también ahí se va a producir otro trabajo debido a esa fuerza, que en ese caso será negativa porque el fluido se desplaza en sentido contrario a la fuerza que ejerce el resto del fluido que está a la derecha de la sección 2. Además, habrá un trabajo de la fuerza gravitatoria si cambia en altura ese volumen de fluido. Y sumando todos esos trabajos, igualando a la variación de energía cinética, recuerdan el teorema de las fuerzas vivas, que indicaba que el trabajo neto sobre un cuerpo era igual a la variación de energía cinética que sufría. Entonces, haciendo esa consideración, acá se ve en ese recuadro la aplicación del teorema de las fuerzas vivas, donde tenemos que la variación de energía cinética, a la izquierda del signo igual, es igual a, bueno, el trabajo efectuado sobre ese volumen de fluido por la presión que ejercen el resto del fluido de la tubería sobre las secciones 1 y 2, más el trabajo de la fuerza gravitatoria, expresado acá como la variación de energía potencial gravitatoria. Así, haciendo algunas simplificaciones, se llega a esta expresión conocida como la ecuación de Bernoulli, donde fíjense que se vincula la presión en una de las secciones, en la sección 1, con la velocidad en esa sección del fluido,
y su energía potencial gravitatoria en ese lugar, o digamos la presión gravitatoria en ese lugar, porque estos términos con las simplificaciones quedaron todos con unidades de presión, se iguala, ¿sí?, queda igualado a lo que ocurre en la sección 2. Entonces, fíjense que para situaciones en las que, por ejemplo, la altura no cambia, la tubería es horizontal, en los lugares donde la velocidad del fluido es menor, la presión debe ser mayor, y viceversa. Y eso dio lugar a una infinidad de aplicaciones, entre ellas la navegación a vela, la posibilidad de que los aviones se eleven, el funcionamiento de los atomizadores, todos los aerosoles que se utilizan, explica las combas horizontales que describen las trayectorias de las pelotas en los distintos deportes como tenis, béisbol, fútbol, básquet, etc. Una de las aplicaciones del teorema de Bernoulli es el conocido teorema de Torricelli. De este teorema se considera un determinado volumen de fluido, como el que se muestra en la figura. Es un recipiente abierto en su parte superior, en el que podemos considerar de ese volumen de fluido esta parte que estoy marcando en verde, la sección 1, y esta parte que estoy marcando en verde abajito, también la sección 2. Y se puede, haciendo el análisis de Bernoulli, se llega a la conclusión de que la velocidad con la que fluye, supongamos que haya agua en este recipiente o cualquier otro fluido, la velocidad con que de salida, en la sección inferior, termina vinculada con la altura o la diferencia de altura entre esas dos secciones, como se ve en la expresión que recuadré en rojo. O sea, la velocidad de salida está vinculado, bueno, con la aceleración de la gravedad, si se hace la experiencia cerca de la superficie de la Tierra, y con las diferencias de altura entre las dos secciones. Lo que se hace acá se aplica el teorema de Bernoulli, considerando de que la presión que ejerce acá el fluido que está en contacto con la sección 1, con la sección 2, es el aire, o sea que ejerce la presión atmosférica. También el fluido que está en contacto con la sección 1 también es la presión atmosférica, o sea que esas presiones son iguales, o sea que ese término de presiones se cancelaría. Pensar de que la superficie B2 es muy grande, entonces por más que salga fluido por la sección 1, la velocidad con la que se desplaza el fluido en la sección 2 es muy pequeña, así que la podemos considerar 0. Por eso en la expresión que tenemos acá, consideramos la velocidad en la sección 1, no en la sección 2. La presión también la eliminamos porque está en los dos términos, en los dos miembros. Y sí tenemos la diferencia de alturas entre las dos secciones, que ahí están marcadas. Despejando esa expresión, la velocidad, en la sección 1 se ve cómo queda en función de la diferencia de altura. En la figura superior derecha se ve una embarcación, esas dos líneas curvas, una indicada como foque y la otra como vela mayor, representan las velas de esa embarcación. Para ver cómo
a través de la ley de Bernoulli o el teorema de Bernoulli puede navegar ese barco. Consideremos el flujo del viento sobre las velas. Ahí, por ejemplo, se va viendo cómo todas esas líneas de flujo de aire de un lado de la vela necesitan como apretarse un poco, o sea, esa vela le está dificultando un poco el avance de esas líneas de flujo, mientras que del otro lado de la vela no. Entonces, eso hace de que para que pase todo el flujo, la velocidad con la que atraviesa la zona, digamos, donde obstaculiza la vela, tenga que ser mayor que del lado donde no obstaculiza. Eso genera en la parte izquierda una presión menor que en la parte derecha. En la parte derecha tenemos una presión mayor que en la parte izquierda, aplicando el teorema de Bernoulli. ¿Se acuerdan de que en las zonas donde la velocidad era mayor, la presión era menor? Y entonces termina resultando una fuerza neta, como se ve acá en esta fuerza que está indicada acá, que dice fuerza del viento. O sea, el viento hace, a través de lo que pasa en esa vela, una presión neta hacia la izquierda, o sea, una fuerza neta hacia la izquierda. A su vez, las embarcaciones, estas a vela, tienen en la parte de abajo, en contacto con el agua, un quillote. Como el viento empuja la embarcación hacia la izquierda, ese quillote que está en contacto con el agua reacciona con el agua, porque el agua no se mueve hacia la izquierda, el barco intenta moverse hacia la izquierda, y entonces el agua le ejerce una fuerza al quillote, en una dirección normal a la superficie del quillote, una fuerza. Esas son las dos fuerzas en la dirección horizontal que recibe la embarcación. Sumando esas dos fuerzas nos da esta fuerza que le estoy indicando acá, que es la fuerza neta, que es la que impulsa el barco en esa dirección. Así es como navegan los barcos. En la vela mayor pasa lo mismo, así que el efecto es el mismo. Lo que se hace para navegar mejor es combinar esos efectos para que el barco navegue con más facilidad, ¿sí? y en condiciones más estables. En la figura de abajo se ve como en un movimiento horizontal de una pelota de béisbol que se la lanza de modo tal de que la pelota gire en sentido antihorario, como muestra la flecha. Al avanzar contra el aire, esta parte del fluido que está en contacto con la pelota retrasa su velocidad, mientras que la parte de la izquierda, ¿sí? Los pelitos de la pelota arrastran el aire, aumentando la velocidad del flujo en ese sector. De esa manera, en la parte izquierda la velocidad del flujo es mayor que en la parte derecha, y entonces se tiene una presión menor en la parte izquierda que en la derecha, y así esa pelota se va desviando hacia la izquierda, describiendo una comba hacia la izquierda. Cuando les hablé de flujo laminar y turbulento, les comenté sobre un número llamado número de Reynolds, que entre sus parámetros estaba vinculado con la viscosidad. Para comprender mejor de qué se trata la viscosidad, consideremos esa figura que se muestra en el cuadro rojo. Se trata de dos placas, una placa estacionaria o quieta
y separada a una distancia L, una placa móvil que se mueve con cierta velocidad hacia la derecha. Entre las dos placas se coloca un fluido, puede ser agua, aceite, y ocurre de que cuando uno intenta, ¿sí? Para desplazar la placa de arriba sobre la de abajo, tiene que ejercer determinada fuerza. Ocurre que las distintas capitas de fluido empiezan a ejercer resistencia a ese movimiento. Así, las capitas que están más próximas a la placa móvil empiezan a desarrollar mayor velocidad que las capitas de fluido que están más próximas a la placa. Ese es el motivo, por ejemplo, por qué las corrientes en los ríos es mayor en la parte central que en la parte de las orillas, porque esa fricción que hay entre las distintas capitas, desde la zona que está quieta a la zona que se está. Ocurre de que esa fuerza que hay que hacer para desplazar esa placa, la móvil, está vinculada con, como se muestra en la expresión que acabo de recuadrar, de la velocidad con la que se desplaza esa placa, de la distancia inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentran las placas, L, del área de las placas, cuanto mayor sea el área de las placas, mayor es la fuerza de resistencia, lo que hay que hacer para desplazarlas de esa velocidad. Y para que esa proporcionalidad se convierta en igualdad, hay que multiplicar por una constante. Esa constante se llama viscosidad. Y despejando de esa expresión, la viscosidad queda dada en unidades de pascales por segundo, de presión por tiempo. Y así en esas unidades, por ejemplo, el agua tiene 1,8 por 10 a la menos 3 pascales por segundo de viscosidad. Ahí hay otros valores. La glicerina, ven, tiene aproximadamente unas 1000 veces mayor la viscosidad que la del agua. La del aceite, unas 100 veces más aproximadamente. Una manera de darse cuenta con facilidad que fluidos son más viscosos que otros es dejarlos escurrir. Cuanto más demoran en escurrirse, mayor es su viscosidad. Así, por ejemplo, si uno pone en un vaso agua y en el otro aceite, cuando los da vuelta, el agua escurre más rápido que el aceite, eso muestra que el aceite tiene mayor viscosidad que el agua. Esa es una manera práctica de darse cuenta que fluidos tienen mayor viscosidad que otros. En esta tabla también se ve cómo, por ejemplo, la viscosidad del agua va disminuyendo con la temperatura. O sea, la temperatura influye mucho en la viscosidad. Por eso las medidas de viscosidad se toman a determinada temperatura. Una herramienta importante para determinar la tasa de flujo volumétrico en tubos, la tasa de flujo volumétrico sería lo que conocemos como caudal, o sea, la cantidad de volumen de fluido que atraviesa una determinada sección del ducto en un determinado tiempo. Poiseuille o Poiseuille en español dedujo una ley, una expresión que vincula ese caudal o ese flujo volumétrico o tasa de flujo volumétrico en función de las características del ducto, de la tubería, de la viscosidad del fluido que se transporta, de las diferencias de presiones entre la sección de entrada y la de salida, y de la longitud de la tubería. En esa expresión, R es el radio de la tubería, ahí está involucrado el tamaño de la tubería, P1 menos P2 son las diferencias de presiones entre la sección de entrada y salida, L es la longitud de la tubería y nu es la
viscosidad del fluido que se transporta. Como se ve, el caudal se incrementa cuanto mayor es el tamaño de la tubería y cuanto mayor es la diferencia de presiones. Y disminuye en la medida en que esa tubería se hace cada vez más larga y en la medida en que el fluido sea cada vez más viscoso. Otros dos fenómenos interesantes en los fluidos son la tensión superficial y la capilaridad. La tensión superficial se expresa en unidades de fuerza por unidad de longitud. Explica por qué un mosquito se puede posar sobre el agua o una aguja de acero puede flotar también en el agua. El fenómeno ocurre porque la separación del fluido, la superficie del fluido, por ejemplo, un recipiente con agua, la superficie del fluido, que lo separa con el aire, se comporta como una malla elástica, así como una media elástica, como una red elástica, donde si apoyamos sobre esa red algo, entonces esa red va a tratar de sostenerlo. Salvo que, bueno, el peso, ¿sí?, por unidad de superficie, o sea, la presión sea muy grande, de modo tal de que la red ya no lo pueda soportar y entonces el cuerpo la atravesará. Imaginemos que tenemos una aguja apoyada, este sería la sección transversal de la aguja, la longitud estaría entrando a la hoja, y se apoya sobre el agua, por ejemplo. Entonces el agua, ¿sí?, tiene en su superficie, se comporta como una malla elástica. Entonces al apoyar la aguja, ese agua se hunde un poquito. Y esa malla elástica ejerce fuerzas para mantener esa aguja flotando. Esas fuerzas son tangentes a la superficie de contacto, como se muestra acá, estas líneas azules. Y si imaginamos que esa aguja tiene una determinada longitud hacia el interior de la página, como esa fuerza se va aplicando a lo largo de toda la aguja, entonces la tensión superficial se indica como la fuerza por unidad de longitud de ese cuerpo. En este caso, la fuerza que es capaz de hacer el agua sobre la aguja por unidad de longitud. Si la aguja pesara más, entonces se hundiría un poquito más y la dirección tangente estaría más en la dirección vertical, así como estoy indicando ahora. Eso incrementaría la componente vertical de esa tensión y a pesar de hundirse un poquito más, la aguja sobre la superficie del agua se mantendría todavía a flote. Si agregáramos peso a la aguja o fuese de un material más pesado, la dirección de esa fuerza tangente alcanzaría ya un valor vertical y ya no podría mejorar su componente vertical y se hundiría. Ocurriría lo mismo si colocamos la aguja de una manera diferente, de modo tal de que la fuerza por unidad de longitud tenga que ser mayor para soportar el peso de la aguja, en ese caso también se hundiría. En la figura se ve cómo actuaría esa tensión superficial sobre la pata de un mosquito. Cuanto mayor es la tensión superficial, las partículas del fluido tienen mayor afinidad entre ellas y así las gotas se abovedan más. Acá se ven una tabla con algunos valores de tensión superficial. Por ejemplo, se ve que el mercurio tiene mucha más, a 20 grados, tiene mucha más tensión superficial que el agua. Es por eso que las gotitas de mercurio
Si uno las lanza sobre una mesa, quedan casi como bolitas. El agua, si bien también se bóveda, pero no lo moja un poco más, o sea, no lo hace de la misma manera. Otra cuestión es el efecto de la temperatura. También la temperatura afecta la tensión superficial, pero de una manera más leve que a la viscosidad. La capilaridad tiene que ver, como se muestra acá en las figuras, con la relación que hay entre la afinidad que tienen las partículas del fluido entre sí y con la que pueden tener con el material del recipiente que lo contiene. Cuanto mayor sea la afinidad, cuanto mayor sea la tensión superficial, eso significa una gran afinidad de unión entre las partículas del fluido, como en el caso del mercurio, hace que la relación entre esas fuerzas, digamos, de afinidad entre las partículas del mismo fluido, va en detrimento por ahí de la afinidad que tienen ese fluido, las partículas de ese fluido, con el material del recipiente que los contiene. Es por eso que en el caso del mercurio, si uno pone mercurio en un recipiente, casi de cualquier material, podría ser vidrio, por ejemplo, en la superficie del fluido forma así una curva abovedada. En cambio, el agua, por ejemplo, en vidrio, si bien el agua tiene una buena tensión superficial, pero muchísimo menor que el mercurio, eso hace que por ahí la afinidad con el material del recipiente que los contiene sea mayor que entre las partículas del mismo fluido. La forma que se muestra en la figura del recipiente que contiene el agua, o sea, la superficie del agua tiende como a ascender con respecto a las paredes del recipiente. Así, por ejemplo, si uno coloca un capilar en un líquido, un capilar es un tubo fino en un recipiente con agua, se ve que esa afinidad que tienen las partículas del fluido con el vidrio, en este caso, produce una tensión superficial que hace que ascienda el fluido por ese capilar. En el caso del mercurio pasa lo contrario. Si uno conecta un capilar en un recipiente con mercurio, la columna de mercurio en ese lugar, en lugar de ascender, disminuye. En el caso de la izquierda, en el caso del agua, es una muestra clara de todos los procesos a través de los cuales se nutren las plantas que absorben los nutrientes del agua desde la parte de las raíces y puede ascender hasta sus hojas. También el efecto de la humedad, por ejemplo, en las paredes, las casas que no tienen muy buena capa aisladora entre la pared y la tierra, hace que la humedad de la tierra, por capilaridad, vaya subiendo por la mampostería. Como se ve, cuanto menor es la tensión superficial, moja con más facilidad ese fluido, si es líquido. Es por eso que para lavar se utilizan jabones, porque los jabones disminuyen la tensión superficial del agua, o sea, hace que el agua moje con más facilidad. Y la ropa se puede lavar en la medida que se pueda mojar.